Si mañana todos te traicionaran, ¿estarías listo? La mayoría no lo está. La verdad es que la mente común es frágil, vulnerable, abierta como una puerta sin cerrojo. El mundo no respeta a quien siente demasiado, sino a quien controla lo que siente. ¿Parece cruel? Tal vez. Pero es exactamente así como se mantiene el poder. Maquiavelo dejó pistas claras. Quien desee sobrevivir intacto, necesita aprender a blindar su mente contra todo. Y contra todos. Lo que vas a escuchar ahora puede convertirse en tu arma más letal. Toda debilidad comienza en un error sutil, casi invisible. Creer que sentir demasiado te acerca a los demás. Que exponer tu dolor genera respeto. Que mostrar tus heridas conquista consideración. La verdad es lo opuesto. Cada vez que entregas tu mundo interno, construyes el arma que será usada contra ti. Ningún insulto, traición o abandono tendría poder si no existiera antes esa fisura inicial. Y aquí está lo que casi nadie tiene el coraje de admitir. Puedes volverte intocable. Existe un estado donde nada ni nadie consigue penetrar tu mente. Donde los elogios no te inflan, las críticas no te sacuden y las traiciones no te destruyen. Este video es un mapa para llegar hasta allí. Una vez que aprendas a aplicar lo que vas a escuchar, descubrirás cómo blindar tu mente de forma que se convierta en un territorio inaccesible. Y quien intente manipularte encontrará solamente muros impenetrables. Estás a punto de ver cómo desarmar la esclavitud emocional pieza por pieza, hasta alcanzar la soberanía. Un punto donde tu fuerza no depende de circunstancias, personas o promesas, sino de un poder interno que nadie puede tocar. Cuando permites que el mundo toque tus emociones, no estás solo sintiendo, te estás arrodillando. Aquel que consigue irritarte, toma posesión de tu atención. Quien parte tu corazón, asume el comando de tu espíritu. Parece noble sentir todo, reaccionar a todo, pero en la práctica es solo una correa invisible. La sensibilidad es un campo minado. Cada palabra, cada mirada, cada silencio ajeno se vuelve un gatillo que controla tus pasos. Y mientras te pierdes en ese torbellino, el otro aprende a mover las cuerdas, como quien toca un instrumento. La verdadera fuerza no nace de reaccionar, sino de volverse inmune. Inmune al elogio que infla, a la crítica que corta, al desprecio que hiere. Es en ese punto donde nace la libertad, cuando nadie más tiene acceso al centro de tu ser. Pues siempre habrá alguien dispuesto a usar tus emociones contra ti, y la cuestión es si seguirás ofreciendo las llaves o si aprenderás a cerrarlas para siempre. Pero incluso después de romper esa cadena, surge un error aún más sutil. La ilusión que aprisiona a aquellos que creen que el mundo devolverá lo que ofrecen. Y es exactamente aquí donde la mayoría cae sin darse cuenta. La mayoría vive creyendo que el bien retorna el doble, que la lealtad se paga con lealtad, que la honestidad abre puertas. Esta creencia parece moral, pero es solo ingenuidad disfrazada de esperanza. Las personas no se mueven por bondad, se mueven por interés. Lo que ofreces solo vale mientras le sirve a alguien. El día en que tu beneficio expira, la devoción que parecía sólida se evapora sin aviso. Por eso tantos se sorprenden con traiciones que, en realidad, estaban escritas desde el comienzo. Piensas que alguien retribuye porque es bueno, pero en la práctica, retribuye porque todavía te necesita. Esta es la verdad que corta hondo. La reciprocidad no es un pacto invisible, es un intercambio temporal. Cuando deja de existir, todo se derrumba. Maquiavelo ya decía que confiar en promesas de fidelidad es apostar en aquello que nunca fue garantizado. La claridad nace cuando entiendes que las personas no están contigo por quien eres, sino por lo que representas en su tablero. Ahora, antes de avanzar, quiero que prestes atención a esto. Blindar la mente no es una idea abstracta. Es la diferencia entre ser manipulado y permanecer intocable. Si esto resuena con lo que ya viviste, suscríbete. No porque cuente como un número, sino porque cada video es un paso para romper ilusiones que te mantienen preso. Y escribe en los comentarios cuál es el punto más vulnerable que los demás siempre intentaron explorar en ti. Hablar sobre eso no es debilidad. Es la prueba de que estás dispuesto a enfrentar lo que la mayoría prefiere esconder. Y cuando esa ilusión finalmente se rompe, surge otra trampa aún más silenciosa.
la tendencia fatal de transformar cada golpe en ofensa personal. El próximo error no es creer en el retorno, sino reaccionar como si todo estuviera dirigido a ti. La mayor parte de las ofensas que recibes nunca fueron sobre ti. Insultos, mentiras y traiciones son herramientas baratas que los demás usan para ganar espacio, provocar reacción o simplemente proyectar sus propias debilidades. Pero casi todos caen en el error previsible, lo toman de manera personal. Transforman la maniobra del otro en herida propia, se inflaman de rabia, se sienten injusticiados, y en esa explosión entregan exactamente lo que el adversario quería desde el inicio, la prueba de que puedes ser alcanzado. Cada vez que reaccionas, confirmas tu vulnerabilidad. Lo que debería ser solo un movimiento estratégico del otro pasa a corroer tu paz, dominar tu enfoque, consumir tu energía. Por eso el verdadero poder no está en preguntar ¿por qué me hizo esto a mí?, sino en ver cada gesto como parte de un tablero. Cuando cambias la interpretación emocional por la lectura estratégica, el golpe deja de acertar. El ataque pierde fuerza porque no encuentra dónde fijarse, pero existe algo aún más peligroso que reaccionar: revelar sin darte cuenta aquello que debería permanecer oculto. Al fin y al cabo, ¿qué ocurre cuando no es el enemigo quien te expone, sino tú mismo? No es necesario que alguien te investigue a fondo para encontrar tus debilidades. Muchas veces, eres tú mismo quien las entrega en bandeja. Cada vez que te justificas demasiado, que confiesas tus dudas, que expones tus dolores en busca de consuelo, estás abriendo grietas en tu propio muro. Lo curioso es que casi nadie lo nota. Mientras cree estar creando conexión, solo está ofreciendo munición. El silencio que podría proteger se vuelve desahogo gratuito. La explicación que podría ser estratégica se transforma en exposición innecesaria. Y quien observa, aprende. Aprende dónde pinchar, dónde presionar, dónde manipular. Por eso, los más fuertes parecen siempre opacos. Hablan poco, muestran aún menos, dejan que los demás adivinen, y en ese espacio de incertidumbre, el poder se fortalece. Guardar tu mundo interno como una fortaleza no es paranoia, es supervivencia. Cuanto menos sepan los demás lo que te afecta, menos armas tendrán contra tu mente. Pero el verdadero salto no es solo esconder. Es dominar un estado que confunde, desarma e intimida: la indiferencia. Y cuando descubras lo que realmente significa, vas a entender por qué tantos se pierden intentando descifrar a quien ya no puede ser herido. La indiferencia no es ausencia de emoción, es dominio sobre ella. El hombre indiferente no es frío porque no siente, sino porque aprendió a elegir cuándo sentir le sirve y cuándo no. Es alguien que no se deja inflar por el elogio ni quebrar por la crítica. Permanece inmóvil en medio del caos, y esa estabilidad confunde a quien lo ataca. Quien intenta ofender no encuentra reacción. Quien intenta halagar no encuentra vanidad que explotar. Esta postura desarma porque los instrumentos comunes de control, aprobación, rechazo, culpa, pierden efecto. La indiferencia es como una muralla invisible. Puede ser observado, provocado, probado, pero nada alcanza el núcleo. Es eso lo que transforma vulnerabilidad en dominio, porque quien no reacciona crea la impresión de poseer algo mayor que la fuerza. Un poder silencioso que no necesita exhibirse. Pero si no basta con ser impenetrable, ¿qué ocurre cuando decides usar tus propias emociones como armas contra quien intenta manipularte? Las emociones no son enemigas, son cuchillas. El error de la mayoría es creer que sentir demasiado las vuelve humanas, cuando en realidad solo las vuelve previsibles. Rabia, tristeza, encantamiento, todo se escapa sin control, revelando más de lo que debería. Y cada explosión emocional equivale a entregar el mapa de tu mente a quien sepa observar. El principio es simple. No se trata de apagar sentimientos, sino de utilizarlos como herramientas. La rabia, por ejemplo, solo debe aparecer cuando tu objetivo sea generar miedo. El encanto, únicamente cuando pueda abrir puertas. Hasta el silencio puede ser manipulado para imponer respeto o inducir incertidumbre. Aquí nace la diferencia entre ser movido por el tablero o mover las piezas. Quien domina sus propias emociones consigue usar hasta la vulnerabilidad como máscara, como carnada, como trampa.
Quien es dominado por ellas, inevitablemente, se convierte en juguete. Y si controlar lo que sientes ya te da ventaja, imagina lo que ocurre cuando aprendes a no volver a exponer tus heridas ante el mundo. La cultura actual vende la idea de que exponer tus dolores es coraje, que compartir debilidades en público es señal de autenticidad. Pero, en la práctica, nada entrega más munición al enemigo que confesar dónde sangras. Vulnerabilidad abierta no es fuerza. Es una invitación para que otros prueben hasta dónde aguantas. Los más fuertes entienden que la reconstrucción se hace en silencio. Las heridas cicatrizan mejor lejos de los ojos curiosos, porque cada detalle revelado se convierte en arma en manos de quien observa. Lo que parece virtud es solo ingenuidad enmascarada. Y cuanto más alguien exhibe fragilidad para buscar aprobación, más atrae depredadores. El poder nunca nace de la exposición, sino de la capacidad de esconder aquello que podría ser explotado. Pero en un mundo de depredadores, sobrevivir no es suficiente. El verdadero secreto está en aprender a usar máscaras y saber cuándo parecer dócil puede ser tan letal como mostrar los dientes. Pues entre lobos, quien sobrevive no es el más fuerte, sino quien sabe usar la máscara correcta en el momento correcto. La supervivencia nunca depende solo de la fuerza bruta. Entre lobos, lo que decide quién permanece de pie es la astucia. Maquiavelo ya advertía: parecer humano, justo y leal es útil, pero solo si sabes abandonar esa máscara en el instante en que deja de servir. El secreto está en el teatro: reír cuando no hay alegría, demostrar compasión cuando no hay interés, simular obediencia mientras calculas el próximo paso. El ingenuo cree que la autenticidad es virtud. El estratega entiende que la autenticidad irrestricta es suicidio. El zorro no enfrenta al lobo de frente. Lo engaña, lo distrae, lo conduce al error. Esa es el arte de existir en un mundo hostil. Disfrazar intenciones, ajustarse al escenario, dominar el juego de las apariencias. El poder no está en mostrar quién eres, sino en convencer a los demás de que eres aquello que esperan. Solo así ganas tiempo. Abres espacio y escapas de las garras que destruirían a cualquiera que se expusiera demasiado desnudo. Pero hay una verdad aún más incómoda. Incluso cuando dominas el arte de la máscara, una ley implacable sigue rondando cada relación: la inevitabilidad de la traición. La traición no es la excepción, es la regla. El error de los débiles es creer que la lealtad es eterna, cuando en realidad es solo provisional. Dale a alguien poder sobre ti y tarde o temprano lo usará contra ti. No por maldad gratuita, sino porque el interés cambia, y con él cambia también la fidelidad. El ingenuo se sorprende cuando es apuñalado. El sabio ya espera el golpe, porque sabe que toda relación lleva en sí la semilla de la ruptura. Maquiavelo entendía que el error no está en ser traicionado, sino en no estar preparado para ello. El hombre que anticipa la traición no es sorprendido. Ya tiene la respuesta lista. Ya calculó la represalia o la fuga. La decepción solo nace en quien insiste en creer que las promesas son inmutables. La realidad es otra. No existe fidelidad incondicional, solo conveniencia. Y aquel que confunde conveniencia con amor o lealtad, inevitablemente será aplastado por el peso de su propia ilusión. Pero si la traición es inevitable, existe un modo de ver más allá de las palabras y descubrir lo que realmente mueve a cada persona antes de que el golpe ocurra. Las palabras engañan, pero los patrones nunca mienten. Quien observa solo lo que se dice, se pierde en el teatro del lenguaje. Quien analiza los gestos repetidos, ve la verdad que siempre estuvo allí. La cortesía no es lealtad. El elogio no es respeto. Cada frase lleva un motivo oculto. Cada gentileza esconde una necesidad. Lo que alguien dice sobre ti importa poco. Lo que busca a través de ti es lo que realmente revela quién es. Por eso, el ingenuo pregunta: ¿será que les agrado? Mientras que el estratega se cuestiona: ¿qué quieren de mí? Ese desplazamiento de perspectiva lo cambia todo, porque desmonta la ilusión y muestra el engranaje desnudo de la relación. Quien entiende esa lógica comienza a ver la vanidad detrás de la sonrisa, la inseguridad detrás de la crítica, la ambición oculta bajo la adulación.
Las palabras construyen fachadas. Los patrones revelan intenciones. Y desde el momento en que aprendes a leer los motivos, la ingenuidad muere y nace la claridad. Pero, ¿qué ocurre cuando, en lugar de solo interpretar a los demás, percibes que tu propia supervivencia depende de romper la peor prisión de todas, la dependencia emocional? La prisión más asfixiante no es la traición, el insulto o la pérdida. Es la dependencia emocional. Es cuando tu valor pasa a existir únicamente en el reflejo de la mirada ajena. Cuando la aprobación se convierte en oxígeno, cada silencio se vuelve asfixia y cada rechazo, tortura. El dependiente emocional vive en permanente estado de espera. Espera mensajes, gestos de cariño, confirmaciones que sostengan su frágil identidad. El problema es que esa espera nunca termina, porque siempre habrá más dudas, más ansiedad, más miedo de perder lo que nunca estuvo garantizado. Lo que muchos llaman amor, en el fondo, es adicción. Una adicción al reconocimiento, a la validación, a ser visto. Maquiavelo sabía que aquel que necesita del afecto del otro para existir, nunca será soberano, será siempre siervo. Romper esa cadena exige aprender a soportar el silencio, la soledad, el vacío. Exige reconstruirse de modo que tu valor no esté en manos de nadie, sino grabado en ti mismo. Cuando logras permanecer entero incluso cuando eres ignorado, es ahí donde nace la verdadera libertad. Pero si la dependencia es una prisión invisible, existe un arma inesperada que puede liberarte de cualquier ataque. El silencio usado no como ausencia, sino como golpe calculado. La mayoría, al ser atacada, corre a defenderse, justifica, explica, rebate. Y es en ese movimiento apresurado que revela debilidad. La defensa, por más elaborada que parezca, es siempre confesión de vulnerabilidad. El silencio, en cambio, es un arma que pocos saben usar. Cuando te niegas a ofrecer reacción, la lógica del agresor se derrumba. Espera gritos, disculpas, súplicas, pero encuentra solo un vacío impenetrable. Ese vacío lo corroe, porque en él proyecta sus propios miedos y dudas. El silencio no es ausencia, es presencia calculada. Una pausa que pesa, un espacio que obliga al otro a exponerse aún más. Quien domina este arte percibe que, en ciertas batallas, no reaccionar es el golpe más mortal. El enemigo se desgasta intentando arrancar algo que nunca vendrá, hasta perder el equilibrio. Y es en ese instante que la ventaja cambia de lado. Pero el silencio es solo un fragmento. La verdadera victoria ocurre cuando no solo controlas una respuesta, sino toda tu existencia. Cuando nadie más tiene acceso al centro de tu ser. La soberanía no es un título, es un estado interno. Es cuando nada de lo que ocurre fuera de ti consigue dictar el ritmo de lo que ocurre dentro. Quien alcanza ese punto no se tambalea con la ausencia de afecto, no se infla con elogios, no se deforma con rechazos. Ha aprendido que depender de condiciones externas es caminar sobre arenas movedizas. A cada oscilación se hunde más. El soberano construye un suelo propio, firme, donde su identidad reposa sin pedir sostén a nadie. Eso no significa aislamiento, sino independencia. Puede convivir, negociar, incluso involucrarse, pero nunca perderse en el proceso. La fuerza no está en no necesitar a nadie, sino en no ser rehén de nadie. Cuando se llega a este nivel, los insultos no pesan, los abandonos no destruyen, las traiciones no desestructuran. El mundo puede oscilar, pero el núcleo permanece inquebrantable. Es en ese punto que se descubre que la verdadera libertad no está en dominar a los otros, sino en dominarse a sí mismo. Pero el camino no termina aquí. Existe una transformación final, donde dejas de ser solo impenetrable, y pasas a convertirte en la propia fuerza que moldea todo a tu alrededor. La transformación final no es solo resistencia, es dominio absoluto. Ya no se trata de soportar tormentas sin caer, sino de convertirse en la propia tormenta. En este estado, ya no te defines por lo que recibes ni por lo que pierdes. No buscas validación, no temes rechazo, no te inclinas ante elogios. Todo eso pierde el peso, porque ya no necesitas nada más allá de tu propia fuerza. Aquel que llega aquí ya no es un hombre condicionado por las circunstancias, sino una fuerza que las condiciona.
No vive reaccionando. Crea el campo donde los demás se ven obligados a reaccionar. Su silencio se convierte en mando. Su indiferencia se transforma en intimidación. Su presencia ya es suficiente para alterar el ambiente. Lo que para muchos sería soledad, aquí es poder. Lo que para otros sería vacío, aquí es plenitud. Esa es la esencia de la soberanía llevada al extremo. No solo protegerse del mundo, sino convertirse en el propio eje en torno al cual el mundo gira. Es en ese punto que la lección de Maquiavelo se cumple. Los amores se apagan, las lealtades se rompen, pero el control, ese permanece. Y cuando entiendes esto, ya no caminas como alguien que teme a las tormentas, sino como aquel que las crea. Si toda debilidad nace del primer error, la cuestión que queda es simple. ¿Hasta cuándo vas a permitir que los demás tengan acceso a lo que debería ser inalcanzable? Y si tu mente ya pudiera blindarse hoy, ¿qué en ti dejaría de ser manipulado? Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.